Hola, buenas. Mi proyecto va sobre una pequeña aplicación que crea una interfaz gráfica que se conecta a una base de datos. Tiene un menú principal en el que tiene 3 submenús, uno para gestionar clientes, uno para gestionar productos y otro para gestionar pedidos. Cada menú tiene opciones como por ejemplo la de dar de alta un cliente, dar de baja un cliente, eliminar un cliente, buscar un cliente, modificar cliente o listar cliente. En alta del cliente se crea un formulario con 5 etiquetas, 4 entradas y un botón, en el que nos pide el código del cliente, el nombre, el país y la dirección de entrega. Cada entrada tiene un evento de teclado que controla la entrada de caracteres. Por ejemplo, en el caso del código del cliente solo nos permite caracteres numéricos. Y en el caso del nombre, el país y la dirección de entrega, caracteres alfanuméricos. También en código del cliente tiene un evento de foco que cuando se sale de la entrada se consulta la base de datos para ver si el código del cliente existe en nuestra base de datos. Y si en caso estado de baja, nos pregunta si queremos darlo de alta. Si decimos que sí, ejecuta un comando y da de alta al cliente. Luego, si queremos dar de alta un cliente que ya ha estado dado de alta, nos aparece un diálogo que nos dice que está activo y que no podemos darlo de alta. Y luego, para añadir un nuevo cliente, pues no pasa nada. Y nos aparece que se ha dado de alta al cliente. Luego, para dar baja al cliente, nos aparece una etiqueta, una entrada y un botón. Si queremos dar, en caso de que el cliente exista, nos aparecerán los datos y nos preguntará si queremos darlo de baja. Si le damos aceptar, ejecutará un comando y se dará de baja al cliente. Y en caso de que no exista, nos dirá que no existe el cliente. El caso de eliminar el cliente es muy parecido al de dar de baja. Y nos preguntará si estamos seguros de que queremos eliminar al cliente. Si le damos aceptar, ejecutará el comando y nos eliminará el cliente. Y bueno, si buscar clientes es muy parecido también, solo que no nos pregunta nada. Y el caso de modificar un cliente, primero nos aparece la misma pantalla pidiéndonos el código del cliente. Y si existe, nos aparece el dato, nos pregunta si queremos modificarlo. Si queremos modificarlo, nos crea un formulario en el cual no nos deja editar el código del cliente, pero sí que nos deja editar los demás datos. Se ejecuta el comando y modifica los datos del cliente. Luego, el caso de listar clientes activos o inactivos es muy parecido. Ejecuta un comando y lista los clientes. Aquí están todos los clientes. Crea una ventana en la cual están todos los clientes. Tiene un scroll bar que nos permite mover la pantalla. Y
caso de cliente activo, lo mismo. Caso de clientes inactivos, pues ahora mismo no hay ninguno. Y ese es el menú de gestión de clientes. Luego la gestión de productos es muy parecida a la de gestión de clientes. Se da de alta el producto. Si está dado de baja, nos preguntará si queremos darlo de baja. Si queremos darlo de alta, se ejecuta el comando y lo mismo que el caso de la gestión de clientes. Y también se puede dar de baja el producto, se puede eliminar el producto, se puede buscar el producto, se puede modificar el producto y se puede listar. Bueno, hay un listado de todos los productos o productos catalogados, productos descatalogados, productos descatalogados que tienen stock, productos descatalogados que tienen stock, luego están los productos que no tienen stock, y bueno, lo mismo. Luego en la gestión de pedidos es muy parecido también, solo que en el caso de la fecha de compra la entrada tiene un evento de foco que comprueba que la fecha no sea menor al día actual. Nos aparece un diálogo que pone que la fecha no puede ser anterior al día actual. También aquí tiene un evento de foco que si el cliente no existe en nuestra base de datos, nos aparece un diálogo que pone que el cliente no existe. En el caso del producto también lo mismo, que comprueba en la base de datos si existe el cliente, el producto, y si no existe nos aparece un diálogo que pone que no existe. En el caso de las unidades también tiene un evento de foco que si ponemos más unidades de las que hay en stock, nos aparece un diálogo que pone que no hay suficientes unidades y nos aparecen las unidades y nos vacía la entrada del código del producto. Luego también, si el importe es 0 o menor que 0, nos aparece un diálogo que el importe no puede ser inferior a 0. Entonces, si es mayor que 0, sí que nos deja ejecutar el comando y se añade el pedido. En el caso de, el listado es muy parecido, solo lista los datos. Bueno, y eso es todo lo que hace. Luego, para crearlo, para programarlo, he usado las librerías de GTK y para conectar a la base de datos he usado la librería de Postgres. Luego aquí he incluido algunas librerías que hacen falta para ciertas funciones que
se irán usando. Bueno, aquí he declarado una variable para hacer la conexión a la base de datos y aquí para guardar el resultado de las consultas. También he creado unas enumeraciones para hacer más legible el código, como la de alta cliente, baja cliente, modificar cliente, etc. También he declarado una estructura de tipo, llamada formulario, en la que, bueno, es para crear los formularios, que tiene un título, tiene etiquetas, tiene entradas y tiene, bueno, el botón. También he creado una enumeración para los caracteres que se permiten, entero, float, alfanumérico y fecha. Y bueno, aquí están los prototipos de las funciones. Son todas las funciones que se crean para la interfaz. Aquí está el main, el local para poner el local para definir el formato tipo de formato a local. Por ejemplo, en el caso del float, que en lugar del punto sea una coma. Luego también tengo la constante para conectar, o sea, un string para hacer la conexión a la base de datos. En este caso he hecho una conexión local, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Aquí conecto a la base de datos y si da error, pues imprimo el error por consola. Y si no, pues imprimo que conexión correcta. Luego aquí inicio la app de GTK+. Bueno, le inicio con GTK aplicación nueva. Aquí es el nombre de la aplicación y las flags, las banderas. Luego conecto la app a la señal activo, que cuando se active llame a la función menú principal y bueno, corro la app. En caso de que dé error, pues imprimo por consola, salgo del programa y ya está. Bueno, una vez iniciada la app, llama, es un manejador que llama a la función menú principal, en la que se crea el menú principal y bueno, en esta función se crea el menú principal, aquí se crea la ventana con GTK Widget, se abre con GTK Application Window New y bueno, se crea la ventana, se le pone el nombre, se selecciona el tamaño y bueno, se conecta a que si se destruye, pues que cierre la app. También se crea un contenedor, un grid, para añadir todos los botones y luego añadir el grid a la ventana. Aquí se crea el botón de gestión de clientes, que bueno, se añade una imagen y bueno, se crea el botón y se conecta a... Bueno, se conecta una señal que al clicar
Al hacer clic, llama a una función que se llama gestionar clientes. Lo mismo en el caso del botón de productos. Cargo una imagen, pongo el nombre de gestión de productos y en caso de hacer clic se llama a gestionar productos. Bueno, y el pedido lo mismo. Luego añado los botones al grid, al contenedor, y añado el grid a la ventana y luego muestro la ventana. Y entonces, bueno, esto es para cuando se cierra la ventana. Esto es una función que sirve para pasar de little endian, de pequeño endian, a gran endian, o sea, el orden de los bytes del más significativo al menos significativo, que en el caso del servidor. Y bueno, esta también es una función para listar los datos. Es una función con argumentos variables que recibe como parámetros el nombre de la tabla, el número de argumentos y seguido de los argumentos. Lo que hace es ejecutar, bueno, aquí crea un puntero, una variable de tipo char, y lo que hace es ir concatenando, o sea, recibe el nombre y ejecuta una consulta y va concatenando pues la consulta y concatena las condiciones que se reciben con el argumento. Bueno, abre una lista de variables y luego la cierra y ejecuta el comando y luego libera la consulta. Y si el resultado es igual a 0, o sea, si el número de filas es igual a 0, eso significa que no hay que no existe la consulta, que no hay nada. Y en ese caso devuelve falso o devuelve verdadero, que luego lo usaré para, depende de eso, pues, hacer una cosa u otra. Luego la función mostrar datos lo que hace es, pues, el resultado lo muestra por pantalla. Y para mostrarlo por pantalla lo que tiene que hacer es crear una vista, crear una vista de árbol, crear un render, crear columnas para la vista de árbol, y luego lo que hago es, o sea, para cada campo del resultado, o sea, creo i, y mientras i sea menor que los campos del resultado, incremento i. Y entonces lo que hago es que añado el render, añado la columna, bueno, esto es para esto. Para cada campo añado el render y la columna. Y bueno, esto es para dar el formato al árbol de vista, al tree view. Luego lo que se hace es crear un list store, una lista, y para ello se crea con GTK list store. Bueno, se le da el número de columnas que va a tener y el tipo de cada columna. Como en este caso hemos pedido que en Postgre
que todos los datos que devuelva sean de tipo string, pues hemos puesto que todos los datos sean de tipo string. Luego se crea un iterador de árbol para ir iterando en cada columna y en cada fila. Y bueno, se añaden los datos a la lista. Entonces, para i0, mientras que i sea menor que el número de filas, se incrementa i. Y lo que se hace es añadir una lista, o sea, el iterador lo que hace aquí, se añade una columna, pero está vacía, y luego con el siguiente bucle lo que se hace es, para cada campo, pqnfields red, para cada campo, añadir a la lista en el iterador, o sea, en la fila, el número de columna, el que sea, o sea, si es 0, 1, 2, 3, 4, y añadir el valor. Con esto se obtiene el valor de cada columna. Y esto es un null para indicar al listStore de que acaba la lista de argumentos. Luego, se tiene que añadir la lista a la vista, y para ello se crea con GTK3ViewSetModel, o sea, se crea un modelo. Y bueno, aquí se pone que las columnas sean automáticas. Y bueno, la función lo que hace es, si recibe un parámetro que mostrar datos sea verdadero, lo que hace es crea una ventana, crea un scroll, añade el scroll a la ventana, perdón, añade el scroll añade la vista al scroll y luego el scroll al grid, al contenedor. Y después de añadirlo al grid, se añade el grid a la ventana y se muestra la ventana y se limpia el resultado. Esto en caso de que el booleano mostrar sea verdadero. En caso de que sea falso, no crea ninguna ventana y solo devuelve la vista. Esto lo que hace, se ocupa en otra función para cuando se puede añadir la vista a otro contenedor. Luego, esta es la función que se ejecuta por ejemplo, en el alta de cliente. Esta función lo que hace es que cada vez que se presiona una tecla, comprueba que, por ejemplo, recibe como parámetro pues la entrada, recibe el evento de teclado y recibe un puntero, que en este puntero es lo que le pasamos una enumeración del tipo de dato que se permite. Por ejemplo, en el caso del código cliente, el tipo que se permite es entero. Entonces, lo que hace es coge lo que tiene en la entrada y, coge el puntero, declara un puntero y el puntero de la entrada, pues lo que hace es copia la dirección del puntero, o sea, del puntero del primer carácter. Crear la ventana para, en caso de que haya un carácter permitido, salte el mensaje de error. Aquí la enumeración de caracteres permitidos, lo he llamado C, y lo que hago con esta función es pasar de un puntero de tipo void
bueno, un gpointer, pero es un puntero de tipo void a entero, que es el que he pasado por este argumento. Entonces, lo que hago es que mientras lo que apunta el puntero, o sea, el que he declarado, sea diferente de contrabarra 0, o sea, del fin de string, compruebe los caracteres. Entonces, dependiendo del tipo que le digamos, si es entero, como en el caso del código del cliente, pues comprueba que si no es un dígito, lo que apunta el puntero, que salte el mensaje diciendo de que solo están permitidos caracteres numéricos. Y lo mismo con el caso de alfanuméricos y float y datos. En alfanuméricos solo se permite alfanuméricos y espacios, en el float solo se permite dígitos y coma, y en el caso de fecha solo se permite dígitos y contrabarra. Y luego lo que hago es incrementar el puntero en 1. O sea, lo que apunta a la siguiente dirección de memoria, que al ser un char es un byte. Luego, a partir de aquí, empieza los submenús, que por ejemplo, en el caso del cliente, bueno, este sería para el caso del cliente, se crea un struct de tipo cliente y bueno, eso para guardar los datos del cliente, por ejemplo, el código, su nombre, el país y la dirección de entrega, y si está activo o no. Luego, lo que hace el menú principal es llamar a esta función, que se llama gestionar cliente, que sería esto. Recibe como parámetros el botón y un puntero. Bueno, crea el botón. Aquí está el alta del cliente, que, bueno, luego el de baja de cliente, el botón de eliminar cliente, buscar clientes, etc. Que cada botón llama a una función diferente. Bueno, luego pues lo mismo, se crea el contenedor, se añaden los botones al contenedor, se añade el contenedor a la ventana y se muestra la ventana, que sería esta ventana. Ahora, cada botón pues llama, dependiendo del botón, por ejemplo en el caso de alta cliente, llama una función que crea un formulario completo, que es este de aquí, en el cual tenemos 4 entradas, 5 etiquetas y un botón. Y bueno, el caso de... Bueno, aquí pues, se crea la ventana, se le da el tamaño, aquí se crea un puntero al tipo formulario que hemos definido antes, al struct formulario, se reserva espacio en la memoria y bueno, esto es dependiendo de si es una entrada lo que lo llama, esto es para, por ejemplo, en el caso del diálogo, bueno, si es un botón el que lo llama, si es el botón del menú principal, si es el botón, bueno, esto dependiendo de si es un botón o si es un widget el que lo llama. Esto es, por ejemplo, en el caso de modificar clientes, se llama, lo que lo llama a esta función, lo que llama a esta función es el mensaje de diálogo diciendo de si queremos modificar los datos de un cliente. O sea, para reutilizar el formulario de cliente. Y bueno, y si es un botón, si no, lo que hace es crea, bueno,
lo que hace es pone el título de la ventana como alta cliente, crea bueno, hemos creado el struct y lo que hace es que el tipo de formulario lo pone como alta cliente, el struct título, que es una etiqueta, lo pone como nuevo cliente, que sería esto. Luego, bueno, esto aquí crea la primera entrada, que sería esta de aquí, y la conecta pues al evento de teclado y al evento de foco, que cuando se sale comprueba de si, bueno, la de comprobar caracteres que ya hemos visto y la de comprobar alta que bueno, que ahora lo veremos. Bueno, eso, lo conecta a dos señales, la entrada, bueno, y luego aquí crea la etiqueta, que es el código del cliente, bueno, aquí posiciona la etiqueta y pues aquí muy parecido. Lo que hace es llama a comprobar caracteres, le pasa que los caracteres permitidos son enteros, por ejemplo en este los caracteres permitidos son alfanuméricos, en el caso del nombre, y en el caso de la dirección de entrega pues lo mismo, que es alfanumérico. Y luego pues el botón confirmar, que llama a una función que se llama pues recoger datos y le pasa como como parámetro le pasa el puntero del struct que hemos creado antes, que contiene todas las entradas, para que pueda recoger los datos. Bueno, esta es la función que se llama en caso del focus out event, o sea, del evento de foco, que cuando sale de la entrada se compruebe de que si el cliente existe, o sea, bueno, se realiza la consulta cuando se crea el código de cliente, o sea, se ejecuta una condición y se llama la función que recibe como parámetro un número de argumentos variables. Se le dice que la tabla es cliente y se le dice que el argumento es 1. Se le pasa el código, que el código sería un string que pone código del cliente igual a lo que nos metan por la entrada. Y bueno, si esto da falso, o sea que no existe ninguna entrada y el puntero es de tipo nueva compra, bueno, eso luego en nueva compra, esto es para la gestión de pedidos, que salte un mensaje. Y en este caso, si listar datos, o sea, si lo que devuelve, si listar datos, que lo que hace es consultar a la base de datos para ver si existe, o sea, y devuelve verdadero o falso, si listar datos, o sea, si es verdadero y el valor del resultado en la fila 0 y en la columna que se llama activo es verdadero y el puntero, o sea, el puntero que le pasamos es de este tipo alta cliente, o sea, si es un alta cliente, si la entrada es un tipo de alta de cliente, que salta un mensaje, que el mensaje es que sería este mensaje, que ya existe un cliente con este código. Y bueno, y si listar datos cliente es verdadero, pero el valor de activo, o sea, en la columna que es activo es
falso, nos pregunta si queremos darlo de alta, que sería sería este mensaje, si queremos dar de alta al cliente, en caso de que esté de baja. Sería esto de aquí, sería, si le damos que sí, si le damos que sí, llama a una, destruye el diálogo y llama a una función que se llama dar de alta al cliente. Bueno, esto es para recoger los datos del formulario completo, en la que tiene 4 entradas. Bueno, lo que se hace es diferenciar el puntero, o sea, creamos un puntero que bueno, y que apunte a lo que hemos pasado por argumento. Y hacemos un cast a tipo formulario puntero. Y bueno, lo que hacemos es empezar a copiar los datos en el struct que hemos creado con gtk entry getText. Lo que hacemos es copiar las entradas y bueno, lo que hacemos es, esto nos da una cadena de caracteres. Lo que hacemos es, usamos el atroi, que lo que hace es convertir un string a entero, y luego lo que hacemos es usar una función que es host to network long, que es para pasar de endian a grand endian, o sea, de bits más significativos a menos significativos. Luego lo que hacemos es copiar el cliente, el nombre del cliente, la entrada número 2, en el país la entrada número 3, en la dirección de entrega la entrada número 4, y dependiendo del tipo de formulario, pues llamamos a una función o a otra. Y le pasamos por parámetro el botón. Entonces, dependiendo de, aquí está la función dar de alta a un cliente, pues dependiendo de si es un botón, o sea, esto es para el caso de que el cliente ya exista. Y si no existe, o sea, si es un botón, pues lo que hace es llama a una función que lo que hace, bueno, en principio es iniciar los largos del parámetro de, bueno, aquí, de todos los tipos del struct, o sea, lo que hace es el largo de cada parámetro. Bueno, esto es para ejecutar una función de Postgres que se llama pqexecparams, que lo que hace es recibe un vector con los punteros de tipo char a los valores, luego recibe el largo de los parámetros, o sea, de cada uno de los parámetros, y luego recibe el tipo de formato. 0 para texto y 1 para binario. A ver. Bueno, y aquí se libera el puntero, el struct, la memoria reservada. Luego, perdón, ¿dónde estaba? Aquí. Vale. Bueno, lo que hace es iniciar el parámetro largo de los parámetros y luego ejecuta la función que recibe como parámetro la conexión y un string, y en el que se pone donde queremos poner las variables. Pues ponemos el 1, el 2, S1, S2, S3, S4 y tal. Pero para ello tenemos que convertir el tipo de datos a lo que queremos. En el caso este es el código del cliente, este sería el S2 sería el de un string, el 3 también sería un string que sería el país, y el 4 también sería un string que sería la dirección de entrega, y
ponemos como verdadero el alta. Le decimos cuántos parámetros vamos a pasar. Esto es el tipo de cada uno de los parámetros, pero al poner nulo pq_params, lo que hace es él mismo deduce el tipo, y al ponerle esto ya estamos haciendo un casting. Bueno, aquí le pasamos el puntero que tiene, el vector que tiene los punteros a los valores. Aquí le pasamos el parámetro de cada uno de los valores, o sea, el largo de cada uno de los valores, y aquí el formato. Y esto para decirle que se lo enviamos en... Bueno, esto es para si queremos recibir en tipo binario o tipo texto. 0 para texto y 1 para binario, pero como estamos enviando, pues da igual. Bueno, en caso de que, bueno, esto es una función de Postgres, que en caso de que funcione, o sea, en caso de que el resultado sea Postgres command OK o el resultado sea Postgres tuples OK, o sea, que ha sido correcto el ingreso, pues que cree un diálogo que ponga como... Bueno, crea un diálogo en el cual se pone como ventana padre, se pone el tipo de diálogo que es, que se destruye ya con su padre, y es un tipo de diálogo de información. Tiene los botones de OK y el mensaje que se adapta al cliente. Y en caso de que esto, o sea, en caso de que Postgres Result Status sea otra cosa, pues que muestre que ha ocurrido un error inesperado. Porque, bueno, eso porque ya hemos comprobado de que todas las variables, o sea, hemos controlado la entrada de caracteres, entonces tampoco hace falta mucho control. Luego, ¿qué más? Formulario, bueno, sí. Este es el formulario que ocupamos para, por ejemplo, para dar de baja a un cliente, para modificar los datos de primera, para modificar los datos de un cliente. Sería este formulario, bueno, este pequeño, que no es un formulario, es una entrada. Y entonces, bueno, lo que hace es crear una ventana, crea una etiqueta con código de cliente, crea una entrada, conecta la entrada a que compruebe los caracteres, que sean de tipo entero, crea el botón, y dependiendo de la opción que llame a la función, porque este formulario lo ocupamos en baja de cliente, lo ocupamos en modificar un cliente, en borrar el cliente y en buscar el cliente. Entonces, la función de gestión de cliente lo que hace es llamar, en verdad llama a este formulario y le pasa, bueno, como parámetro le pasa la entrada y le pasa el tipo de función que es, o sea, lo que queremos. Y dependiendo, pues, de lo que recibamos como tipo, si es baja de cliente, pues ponemos como nombre, le ponemos nombre al botón de baja de cliente, le ponemos el nombre de modificar cliente y le ponemos el nombre de borrar cliente. Y si no, pues si es el caso de que solo busque, pues sin nombre. Y conectamos, bueno, creamos el botón, conectamos el botón, que cuando se haga clic llame a la función que busca el cliente, que consulta en la base de datos para ver si existe el cliente o no. Y bueno, y le pasamos como... Vale. Perdón. Vale, y le pasamos como parámetro la etiqueta. Bueno, y eso, creamos el contenedor, añadimos la etiqueta, añadimos la entrada y añadimos el botón, añadimos el contenedor a la ventana y mostramos la ventana. Esta es la función que se llama, o sea, buscar cliente es la función que se llama cuando se presiona el botón
y lo que hace es coge lo que hace es busca el padre, o sea, el padre del botón, que es la ventana padre, y bueno, y luego también lo que hace es coge de la entrada que le hemos pasado, o sea, de esto de aquí, coge el texto y lo que hace, pues, crea una condición para ejecutar la función que recibe como argumento variables. Lo que hace es crear un string que pone código del cliente es igual a lo que nos metan por la entrada. Y lo que hace es llamar a la función que es listar datos, que lo que hace es una consulta que recibe como parámetros la tabla, el número de argumentos y las condiciones. Entonces, y esta función devuelve con verdadero si existe, o sea, y si no, devuelve falso. Y en caso de que devuelva falso, que nos muestre un mensaje de un diálogo de que no existe el cliente. A ver, no existe el cliente. Y si no, pues que coja, coge el grid del botón que le hemos pasado, o sea, coge el ancestro del botón y bueno, crea una vista y llama a mostrar datos, que era la función que nos muestra por pantalla el listado de datos, pero si recibe como parámetro falso, lo que hace es devolver la vista. Entonces, pues lo que se hace es se añade la vista al contenedor que hemos obtenido del botón, y luego se muestra la ventana. Y bueno, esto dependiendo pues del tipo que sea. Por ejemplo, si es bajado un cliente, pues llamará a la función que da de baja un cliente, y si el tipo es de modificar cliente, llamará a la función pues modificar cliente. Y si el tipo es borrar cliente, llamará a la función borrar cliente. Y si el tipo es buscar cliente, pues solo muestra el resultado y no hace nada, no llama a ninguna función. Aquí se liberan los punteros y ya está. Bueno, y dependiendo pues del tipo de función, por ejemplo, si estamos en baja de cliente, lo que se hará es luego, pues dependiendo de la función, pues se llama, dependiendo de la función que hayamos entrado, se llama una función a otra. El caso de buscar un cliente y de dar de baja un cliente es muy parecido. Lo que se hace es pues, lo mismo, se crea un string, se reserva espacio, se copia al string que hemos creado el code clear igual y se concatena con lo que nos metan por entrada, por esta entrada. Y lo que se hace es llamar a la función que siempre llamamos, que si listar datos de la tabla cliente, un parámetro codeClear, que es la condición, que codeClear sea igual a lo que nos metan por la entrada. Si es falso, nos muestre de que no existe el cliente. Perdón, esto ya lo he hecho. Vale, baja el cliente, sí. Aquí.
esto lo que hará será el diálogo, o sea, nos mostrará el diálogo. Vale. Vale, esto es lo que, dependiendo del tipo de que le hayamos puesto al botón de nombre, que hemos puesto aquí, hemos puesto el nombre al botón baja cliente, modificar cliente, borrar cliente. Pues dependiendo de ese tipo, aquí, que es lo del tipo de botón, pues dependiendo de ese tipo llamaremos a una función o a otra. En el caso de baja cliente y borrar cliente es muy parecido. Bueno, lo que hace es, bueno, las tres muestran un diálogo y bueno, si es baja cliente nos dice si queremos darlo de baja, si es modificar cliente nos dice si queremos modificarlo y si es borrar cliente nos dice si queremos borrarlo. Luego, dependiendo del si le decimos que sí o que no, si le decimos que no, lo que hace es cierra el diálogo y cierra la ventana. Y si le decimos que sí, por ejemplo en el caso de baja cliente, lo que hace es llama a la función. Bueno, si la respuesta es que sí, aceptar, ok, lo que hace es crea un carácter, le copia que actualice clientes que ponga activo igual a falso, donde el código del cliente sea igual a lo que nos metan por la entrada, o sea, 2024 en este caso. Luego ejecuta la consulta y si la consulta es, si todo va bien, o sea, si la consulta es Postgres command OK o Postgres tuples OK, pues nos muestra que se ha dado de baja el cliente. Esto. Si no, pues que nos diga que ha ocurrido un error. Y luego esto, si la respuesta es que se cancela, pues lo que hace es cierra la ventana padre y no hace nada. El caso de borrar el cliente es muy parecido, lo mismo al de baja cliente, lo único que cambia es el tipo de consulta, que es delete. Copia lo que metemos por entrada y ejecutar la consulta. Luego el caso de modificar cliente lo que hace es que si es un diálogo el que lo llama y la respuesta es que sí, lo que hace es llamar al formulario completo. O sea, llama al formulario de alta cliente, que es este de aquí. Pero con la diferencia de que si modificar cliente es el que lo llama, que lo hemos hecho aquí, vale. Si es un diálogo el que llama a la función, pues lo que se hace es que el título sea modificar cliente. Y entonces la diferencia es que ya nos deja editar el código del cliente. No se puede seleccionar el código del cliente. Lo que hace es, bueno, pone el nombre de la pantalla como modificar datos cliente, pone nuevos datos y bueno, hace que no se pueda, bueno, pone el texto, que es lo que hemos metido antes,
en el formulario anterior, lo coge de la entrada y lo pone en el código del cliente. Y pone que no se puede editar el código del cliente. Luego lo que hace es bueno, y se modifican los datos del cliente. Entonces lo que hace va, o sea, pide el formulario, luego vuelve a modificar cliente. Entonces, si el que llama a modificar cliente es un botón, o sea, este botón, el que llama a modificar cliente, este botón, lo que hace es coger la ventana padre que tiene el botón, usa la función para iniciar el largo de los parámetros para la función de PQ ejecutar con parámetros y bueno, y ejecuta el comando, o sea, la conexión, actualiza el cliente, set y bueno, lo que queremos modificar, el caso del nombre, el país, dirección de entrega, donde el código del cliente sea igual a 1. Y bueno, le pasamos el vector con los punteros de los valores, el parámetro de largo y el parámetro de formato. Si el comando es OK, pues que nos muestre que se ha modificado y si no, que nos muestre que se ha producido un error. Y bueno, luego esto que es para listar los datos, lo que hace es ejecutar la consulta, que bueno, en este caso es que listar todos los clientes, pues select all from clientes, y lo que hace es llamar a la función mostrar datos, le pasa por parámetro el resultado y le dice que es true. Y en caso de cuando es true, lo que hace esta función, mostrar datos, crear una ventana y bueno, y mostrarla. Crea un modelo vista controlador y lo muestra por ventana. En caso de productos es casi igual, es muy parecido. Es muy parecido. Bueno, aquí lo único diferente que tenemos es por ejemplo, en el caso del precio, que es un float, lo que hacemos es llamar a una función que hemos creado, que se llama float host to network long. O sea, lo que hace es pasar el float de little endian a big endian. Y bueno, la función es esta. Y lo que hace es crear un union en el que pone el float y pone el entero. Declara el union y bueno, crea un temporal. Y lo que hace es que el número que recibe, o sea, el float, lo mete a la parte de float y el temporal, o sea, la parte entera, lo que hace es cambia la parte entera. Entonces, la parte entera pasa del little endian a big endian y el float pues se mantiene como está. Y luego devuelve el tipo float, que es el temporal, devuelve, pues eso, cambia de little endian a big endian con un union, que es como un struct, pero que permite pues guardar diferentes tipos de datos en un mismo espacio de memoria. ¿Qué más?
de productos es lo mismo, muy parecido. El listado también es muy parecido. Y el caso de compras, pues es también parecido al de productos y de clientes. La única diferencia es que, bueno, que hay funciones como la de comprobar fecha, que, bueno, lo que hace es que el focus, o sea, el evento de foco, cuando la entrada sale del evento de foco, lo que hace es, si la entrada no, o sea, el puntero a la entrada es diferente de contra barra 0, o sea, de final de string, coge la ventana, crea un struct de tipo tm, de tiempo. Bueno, aquí con esto inicializa a 0 el struct, y lo que hace con esta función strptime, lo que hace es coge un string, que en este caso es la entrada, coge el formato de la fecha, que es día, mes, año, y lo mete en el struct de tipo tm, de tiempo. Bueno, y lo que hacemos es poner el struct de tipo tm, que es data compra, lo ponemos a las 23:59, para si en el caso de que se pusiese el día de hoy, por ejemplo, no nos saltara de que es menor al día de hoy, porque lo que cuenta son los segundos, los milisegundos. Entonces, con esto nos aseguramos de que el día de hoy sea hasta las 12. O sea, si nos ponen 12 de junio, pues con esto nos aseguramos de que no salte el error de que es menor, de que la fecha es menor. Con esto se crea una variable de tipo time, y mediante el makeTime, que lo que hace es crear una variable de tipo time y recibe como parámetro la dirección de memoria de un struct de tipo tm, pues creamos una variable time. Y luego creamos otra variable de tipo time, que sería la fecha actual, y con la función time, que es la que coge la hora actual, pues, y que recibe como parámetro el tipo de la variable time, la dirección de memoria de la variable time, que en este caso sería de fecha actual. Y comparamos el tipo de lo que nos ha metido el usuario con la fecha actual. Y si la fecha que el usuario ha ingresado es menor a la fecha del actual, pues que nos lance un diálogo diciendo de que la fecha no puede ser anterior a la fecha actual. Y en el caso de comprobar stock, bueno, vale. Esto sería para la fecha, para comprobar la fecha, que tiene un evento de foco, que si ponemos, por ejemplo, el 12 del 06 del 20, no nos da error, pero si ponemos el 11, nos lanza un diálogo diciendo que la fecha no puede ser anterior al día actual. Y bueno, esto también lo que hace es llamar a la función que, bueno, reutiliza una función que busca el cliente. Esta también tiene un foco de evento que utiliza una función que busca el producto. Y bueno, en las unidades lo que hace es llamar a una función que se llama comprobar stock, que recibe un evento de foco, recibe la entrada y bueno, y recibe el código del producto.
que le hemos llamado aquí. A ver dónde está. Vale, aquí. Unidades. Vale, aquí. Vale, la entrada tiene un evento de foco, FocusOutEvent, que llama a la función comprobarStock y que le pasa como parámetro la entrada 3. Que la entrada 3 es el código del producto. Con eso lo que hacemos es, si la entrada es diferente de contra barra 0, o sea que si no está vacía, cogemos la ventana padre, las unidades pedidas, declaramos un entero de unidades pedidas, cogemos las unidades que nos piden con el GTK entry, lo pasamos a entero con el atoy y luego ejecutamos una consulta. Declaramos un string, reservamos espacio en memoria, copiamos en el string la consulta, que es seleccionar unidades de stock de productos donde el código del producto sea igual a lo que nos hayan metido por aquí, lo que hemos pasado por parámetro. Y ejecutamos la comanda, la consulta, y liberamos el puntero, liberamos la memoria y aquí lo que hacemos es cogemos el stock que nos ha devuelto esta consulta, cogemos lo que nos ha devuelto, que es el stock, porque hemos pedido el stock. Entonces con esto cogemos el valor con pqGetValue. Lo pasamos nos devuelve de tipo char, entonces lo pasamos a entero. Y lo que hacemos es comparamos las unidades pedidas que hemos declarado aquí con el stock que hay. Y si las unidades pedidas son mayor que el stock, lo que hacemos es lanzar un mensaje de diálogo diciendo de que no hay unidades. Por ejemplo, este es el mensaje. Y lo que hace es, poner la entrada, poner la entrada de unidades en 0, vacía la entrada y vacía el código de producto para evitar que entre un producto sin, para controlar la entrada del código del producto. Y lo que hace es poner el foco en la entrada del producto. Y si si todas las comprobaciones están bien, o sea, si el código del cliente es correcto, la cantidad de producto, el código del producto existe, porque si no existe, y que las unidades del producto, que haya suficiente stock en producto para las unidades pedidas, y aquí también, y que el importe sea mayor que 0. Esto lo que hace es llamar a la función, añadir nueva compra, que recoge todos los datos del formulario, y si el importe que se introduce es menor, si es menor o igual que 0,
que nos lance un mensaje por pantalla diciendo que el importe no puede ser inferior a 0. Y si no, que ejecute la consulta, que añada el pedido. Y lo que hace es recoge todos los datos, recoge el código, primero recoge la fecha de compra, luego recoge el código del cliente, copia en compra.codepro, o sea, el código del producto de la entrada 3, luego copia en compra unidades, lo que hace, usa la función de pasar de little endian a pequeño endian, luego de little endian a big endian. Coge la entrada, copia el texto, lo pasa entero y lo pasa de little endian a big endian. Y lo mismo con el importe. Coge la entrada, coge el texto de la entrada, lo pasa de array, o sea, de string a float, y luego el float lo pasa de pequeño endian a big endian. Luego declara un vector con los punteros a las variables, que tienen que ser de tipo char, por eso hace un cast, o sea, cast de puntero char. Luego declara el tipo de formato, 0 para texto y 1 para binario, y el largo de todos los parámetros. Y luego ejecuta la consulta, que inserta en compras, le pasamos todos los parámetros donde queremos, hacemos un casting de tipo de datos, le pasamos el número de parámetros y los valores, el parámetro de largo y el parámetro de formato. Y dependiendo de si el resultado es bueno, pues nos lanza un mensaje, un diálogo que se ha añadido el pedido, y si no, nos pone que se ha producido un error. Y esto es listar los datos, que es muy parecido al otro, y eso sería todo.